En este episodio, aprende a interpretar planos esquemáticos utilizando una simple fuente conmutada. Conozca una de las sabidurías estoicas para aplicarlo en la electrónica. Estudiantes pretenden preparar este tipo de televisores sin tener los conocimientos correspondientes. Así que no te recomiendo que hagas este método. Aplica este procedimiento que sí es el que funciona. Por lo general, debes tener conocimientos básicos de electrónica y saber leer o tener una lectura de plano mientras que estás aprendiendo en el proceso de la enseñanza de la electrónica. Así que vamos directamente con el video para que tengas una breve noción de cómo debes realizar el aprendizaje de los planos esquemáticos y así ir directamente a cualquier tipo de equipo y puedas preparar esto que tenemos aquí. Para poder entender la lectura de planos esquemáticos, vas a necesitar esto siendo tú un principiante. Primero, tener conocimiento de electrónica básica. Segundo, identificar cada componente, tanto físico como su símbolo electrónico de la tarjeta electrónica que estés estudiando en ese momento. Y tercero, ser objetivo en las conexiones que se mostrarán más adelante. A continuación te muestro 3 tipos de fuente conmutada en el siguiente orden. Primero, de monitor. Segundo, de televisor LED. Y tercero, de impresora láser. En este momento, única y exclusivamente tomaremos el punto número 1, que es el que nos interesa en este caso, para entender lo que quiero mostrarte a continuación. Estas fuentes tienen como objetivo entregar voltaje rectificado a otras etapas para su operación, pero solo tomaremos una porción de la más sencilla para aprender a leer planos con esta primera clase. Observa este plano esquemático. A simple vista es una desorganización de elementos electrónicos con líneas nada más, pero es más fácil identificar su estructura si conocemos estos símbolos electrónicos. Por eso es importante que conozcas primero cómo son los elementos electrónicos en la realidad y después su símbolo. A continuación tenemos el fusible, el termistor y algunos condensadores. Se incluye el puente rectificador, bobina, etc. Ahora mira los componentes en el plano esquemático con la porción que le corresponde de la tarjeta. Aquí tenemos el conector, el fusible, el termistor, condensadores y bobina y el puente rectificador. Fíjate cómo cada nombre dado a los componentes le corresponde a la inicial de la letra del mismo, a excepción de algunos de ellos, como el caso de la bobina, donde su correspondiente letra es la L. Si observa la tarjeta, estos componentes están colocados sin orden alguno, pero el plano esquemático superior sí lo hace a través de las líneas. Por ejemplo, ya como un extremo del conector se enlaza a un extremo del fusible en el plano siguiendo simplemente la flecha y observa las líneas, mientras que el otro extremo conecta al condensador C1 y a la bobina en uno de sus lados. En la realidad, hablando de la tarjeta electrónica, debes voltearla y podrás observar algunas pequeñas pistas mostradas allí y unos puntos de soldadura, puesto estas conexiones son las mismas que se unen en el plano visto anteriormente. En pocas palabras, las líneas que se ven en el plano esquemático son las pistas que observas en la tarjeta electrónica. Observa el termistor identificado como R1 y NTC. En la tarjeta se ve que es verde y acompañando al condensador, ¿verdad? Pero el plano te dice, jugando con la misma conexión, que un extremo de este se conecta al fusible y el otro al condensador C1 y la bobina L1. Bueno, y así sucesivamente. Esto aplica a cada porción que veas sin sentido en una tarjeta electrónica. Por tanto, debes saber identificar y leer planos para poder llegar a unas mismas conclusiones. En otro episodio profundizaremos más con respecto a este tema. A continuación, un poco de sabiduría electrónica para nosotros los técnicos. Decía
Persistir, insistir. Esta es una ley simplemente universal que hace referencia a que ninguna persona logrará los objetivos que tiene planteado, sea cual sea, si no tiene persistencia. La pregunta es, ¿qué esconde detrás de la persistencia o la insistencia? Pues esconde básicamente varios elementos, pero te voy a contar lo más importante. Poder mental, que se cocine bien lo que estás planeando. Y tercero, la resiliencia. Muchas personas quieren lograr lo máximo haciendo lo mínimo y así no va a funcionar. Yo te recomiendo que si tienes como un objetivo aprender electrónica y a reparar equipo, pues no siembres una semilla en la mañana para en la noche empezar a burlar y verificar si no está saliendo los frutos. Esto tienes que darle un poco de tiempo y este tiempo se dedica para entender, lograr, superar algunos obstáculos, porque a medida que vas aprendiendo, los obstáculos van desapareciendo. Si no aprendes, si estás en la comodidad, no lo vas a lograr. Así que persistir, insistir, recomendaba esto.